Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos esta preciosa tarde. Nos permites, amado Dios, estar en tu casa, Señor, y poder gozarnos en tu presencia, poder sentir ese refrigerio, Señor, a nuestros huesos, a nuestro espíritu, Señor, que solo tú lo puedes dar. Aquel que vino, Dios mío, angustiado, aquel que vino, Señor, desesperado, aquel que venía, Señor, con enfermedades, en esta tarde, Señor, Él lleva paz y lleva, Dios mío, esa porción tuya, Señor, que le da el aliento de seguir adelante, Señor. Porque tú, amado Dios, estás ahí para ayudarnos y fortalecernos. Bendito Dios, esos lazos de amor que nos han envuelto, esos lazos de amor que tú nos has tendido, Señor, nos dan la fuerza para seguir adelante y luchando en todas las dificultades de la vida. Gracias, papá. Hoy te pedimos en esta hora, Señor, que tomes el control de la palabra de esta tarde. Amado Dios, yo someto todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, lo someto a tu voluntad. Que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, en todo lo que voy a decir. Amado Dios, que mis labios proclamen tu nombre y exalten tu nombre, Dios mío, y que yo pueda menguar esta tarde, pero que tú crezcas, Dios, que tú, oh bendito Padre, tomes el control, Señor, de todo este ambiente. Allí donde están mis hermanos, Señor, allí donde el cansancio, donde la debilidad, Dios mío, viene a perturbar en las tardes, hoy lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Amado Dios, se va todo espíritu de sueño, Señor. En el nombre de Jesús se va, Dios mío, toda aquella pereza, aquellos malos pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, y que tu pueblo esté alerta, esté atento, Señor, a lo que tú vas a hablar. Prepara la tierra, Dios mío, donde va a caer esa semilla, para que dé su fruto a tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y tome asiento. Y vamos a meditar en esta porción bíblica muy preciosa. En la escuela dominical está estas imágenes de Zaqueo, ¿no? Y Jesús en Zaqueo en el árbol de sicómoro, y Jesús que va pasando por ahí, me acuerdo en la escuela dominical, imagínense. Cada uno de los yo me sorprendo, ¿sabe? En lo personal me sorprendo cómo estos escritores, porque guardaron todo este material. No es como ahora, hermano, hoy tenemos telecámaras y andamos grabando predicaciones, andamos grabando todo, ¿no? Y ya después usted va y los edita y bueno, quedan archivados y después van a aparecer por ahí. Usted dice, wow, me recuerdo de esto. Y comenzamos a recordar ciertos episodios de aquel evento, pero imagínese Lucas cuando fue escrito. Y yo medito, ¿no? Y digo, ¿cómo Lucas o Mateo o Marcos, Juan, que tienen ciertas partes que solo ellos las han escrito? En el caso de Lucas tenemos este episodio que él lo tiene escrito ahí. Juan tiene escrito el episodio de la samaritana. Y después de tanto tiempo, yo me pregunto, ¿será que Lucas le fue a preguntar a Zaqueo? Imagínese, hermano, vámonos allá a aquellos tiempos ya. Viaje en el tiempo. Imagínese los discípulos de Jesús
caminando. Dice que era multitud de gente. Zaqueo era pequeñito. Lucas me imagino que iba cerca de Jesús, o al menos lo rodeaban para que no lo apretara la multitud. ¿Y cómo Lucas alcanzó a ver a Zaqueo brincando para ver al Señor? Porque primero dice que intentó verlo, pero por su estatura no lo alcanzaba a ver. Los hermanos que son pequeños. Pero ¿no es interesante, hermano? ¿No es interesante que Lucas comienza a redactar este episodio? ¿Cómo sucedió? Había un interés en Zaqueo. Imagínense, o sea, lo que Lucas nos narra en su libro, hermanos. Hagamos un poco de introducción. Lo que Lucas nos narra, él es muy estudioso, es estudiado. Y si usted ve los primeros capítulos de Lucas, no quiere que se le escape nada. Comienza con una narración aún del sacerdote que está ministrando en el templo antes del nacimiento de Jesús, o sea, en el nacimiento de Juan el Bautista. Y comienza a ver esos detalles que hasta allá por el capítulo 3 da la genealogía de Jesús. Pero él está interesado, hermanos, que cada detalle de lo que comenzó a acontecer de la venida del Hijo del Hombre, porque ese es su punto principal, dar a conocer a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios perfecto. Comienza con toditos esos detalles y no se le escapó el de Zaqueo. Le llamó la atención ver a aquel pequeñito. Ahora, ¿quién era Zaqueo? La mayor parte de ustedes saben que era un publicano. ¿Qué significa publicano? Un recaudador de impuestos. A él se le había dado el derecho de poder recaudar estos impuestos internos. Y es que la manera en que funcionaba en ese entonces el imperio romano, hermanos, era con la intención de que nadie se le escapara. ¿Y quién más, no? Es como acá entre nosotros. Vamos a poner a alguien que conozca a todos y que conozca cómo llegarles. Hay personas que tienen estrategia, y una de las estrategias que ellos utilizaban era que ellos de su dinero, porque eran personas ricas, dice la palabra, de su dinero pagaban los impuestos al imperio y después iban y le sacaban a la gente, fuera como fuera. No les interesaba, hermanos, si a comerse la tortilla iba, y si solo eso tenía, se la quitaban. Si era el último vaso de aceite de oliva, ese se llevaban. Entonces esto era Zaqueo. Su posición económica dice que era muy rica. ¿Cómo era su carácter? ¿Se puede imaginar? O sea, ¿sabe por qué le digo esto? Porque si Zaqueo tenía un carácter fuerte, despiadado,
despiadado, podemos decirlo, sin misericordia. Que viniera la Nicole, pero pastor, solo 5 euros tengo. No, tiene que darlo de ofrenda. Y dijera, pero pastor, lo que me quedaban para ir a la escuela, nada. Entonces ella se va a hacer que yo no tengo misericordia. Y así era la vida de Zaqueo. O sea, la gente veía un recaudador de impuestos y escondía la cartera. Es como que vean un salvadoreño. No es verdad, nosotros no somos así. Pero no tenían, hermano, piedad, eran muy estrictos, aplicaban la ley. Y la gente, hermano, los tenía por malos. Y una de las cosas que más ellos rechazaban de los publicanos eran los impuestos que ponían sobre las propiedades. Porque ellos consideraban que la tierra donde ellos vivían, Dios se las había dado. Y no tenían por qué ponerle impuesto. Pero a ellos no les importaba, ellos les cobraban impuesto como nosotros acá pagamos. ¿O no es así? Usted paga por metro cuadrado de basura. Por eso es que las casas de la gente están bien sucias. En tanto pago, dice, que se ensucia. Ese sistema todavía existe. Desde aquel entonces. Siguen cobrando impuestos. Bueno, en mi país no sé si pagan impuestos porque usted tenga terreno. Bueno, yo como no tengo, no me doy cuenta. Los que tienen. Pero acá se paga un impuesto. ¿Ha visto ese impuesto que hay por la segunda casa? Tercera casa. Segunda vila, tercera vila. Ustedes que tienen, pues, saben todo eso, ¿no? Así es que esa era la vida de Zaqueo. Mateo, que era otro publicano, él enfatiza mucho sobre esto. Vea lo que dice Mateo 5:46. Solo los vamos a leer rapidito. Mateo era otro. Es que Dios recoge lo más vil, ¿verdad? Si yo no sé cómo Dios se fijó en usted, si ustedes 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los? Y que, vea, 9:11. Mateo, como él había experimentado esa vida, él había probado ser un publicano. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Vea cómo los tenían a ellos. Y pecadores. 11:19. Siempre de Mateo. 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La última, 21:31.
parece que tenía una raicita de amargura Mateo, ¿verdad? Porque lo veían mal quizás todavía. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Ahí se le alegró el corazón a Mateo y a Zaqueo. Entonces, viendo, hermanos, cómo era la vida de ellos, yo me hago esta pregunta. Así como los veían, ¿eran felices? ¿Vivían una vida tranquila a pesar que eran ricos? ¿Cómo se sentía Zaqueo? ¿Cómo se sentía Mateo llevando esa vida? ¿Verdad que era un poco infeliz? Ahora, no le he dicho el tema. El tema se llama el mensaje para los que se humillan. ¿Por qué? Porque siendo rico, siendo de una alta sociedad, él se preocupó por su situación. De ver que Jesús le seguían multitudes de personas, él quería descubrir por qué. ¿Por qué la gente recibía milagros? La gente cambiaba al estar con Jesús. De seguro que a Zaqueo le dijeron, ¿sabe que con el Señor anda Mateo? Yo hermano me imagino, no es que acá dice, no, por favor. Yo me imagino que Zaqueo ha de haber dicho, ¿por qué Mateo dejó el negocio? Y ahora anda con Jesús. ¿No le parece interesante la situación en la que se encontró Zaqueo? Parece que la posición que él había alcanzado, el enlace que él tenía con las autoridades del Imperio Romano, no eran satisfactorias para su alma. De seguro que él llegaba en la noche, después de trabajar, y decía, ¿cuánta gente me gritó hoy? ¿Cuánta gente me maldijo hoy por lo que he hecho? ¿No es así? ¿Usted ha visto cuando pasan las autoridades? Bueno, las personas malas, los que no hacemos nada, pues no tenemos nada con ellos, ¿verdad? Pero por ejemplo, en mi país, cuando se juntaban estos grupos de jóvenes o de gente que se ponía a jugar dinero, a naipear, como dicen, y de repente decía, ¡ahí viene la guardia! ¡Ja! Vaya a ver usted dónde se escondían, no se hallaban. O si pasaban en carro le gritaban cosas. Y yo me imagino a Zaqueo, porque Zaqueo no andaba solo. A ellos les daban soldados romanos que anduvieran respaldando lo que ellos hacían de recaudar los fondos, recaudar los impuestos. Entonces no era una vida muy deseable. Su deseo, vea el versículo 4, dice, y corriendo delante, leámoslo del 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Dijo, si Jesús está en el Capolínea y él va para la Maranata, tiene que pasar por el semáforo. Y si está en rojo, mucho que mejor, me subo ahí, de ahí lo voy a estar viendo. Había un deseo fuerte en Zaqueo. Ahora, ya que era pequeño, imagínense, el árbol era de esos árboles gruesos. Los palos de sicomoro eran altos y eran bien frondosos. No sé cómo hizo para subirse con lazo, con escalera, no sé. Y se subió. La intención de él solo era ver a Jesús. Tenemos el caso de la mujer que quiso tocar el manto de Jesús. La intención de ella era llegar hasta donde él. Vea cuánto era el deseo de Zaqueo, solo verlo. Lo que le impedía era su estatura, pero ya lo había intentado una vez y esta era la segunda vez. Ahora, ¿qué recompensa, no? La que él recibe. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, esta otra parte me llamó la atención. Porque Jesús no iba buscando garrobos. Él no iba de caza. No andaba de cacería. No iba buscando pajaritos. La multitud a Jesús le seguía por recibir un milagro, por tocarle. ¿Y cómo es que Jesús levantó su mirada? Entre hojas y ramas alcanzó a ver a aquel pequeñito. ¿No le parece interesante? Y no es solo eso. Dice, le vio y le dijo su nombre. ¿Lo conocía? No lo conocía. Pero ahí sale a la luz las deidades de Dios. Y le dijo su nombre, Zaqueo. Ay, hermano. ¿Usted no cree que eso fue sorprendente para él? Miren, estábamos cocinando una vez, allá en la cocina, allá abajo. Estábamos ahí y no sé qué me dio de venir acá arriba. Estaba el pastor Osorio, no sé si se recuerdan del pastor Osorio. Y estaba él, iba a comenzar a ministrar. Y él tenía un CD. Y yo me paré en la puerta allá en la puerta. Y le dice el pastor Osorio al pastor Zúñiga, pastor, ¿a quién usted le daría este CD? Y dijo al hermano Nelson. ¡Ah! Hermanos, me sorprendió. No sé si usted se sorprendería que alguien mencione su nombre en una ocasión muy especial. Y yo dije, pero ¿y si yo no hubiese estado acá? Qué interesante. Zaqueo, al ver que Jesús le dijo, bájate, desciende. Uy, hermanos, aquel hombre infeliz
aquel hombre con pensamiento solo de impuesto. Ahora él tiene una conversación con aquel que solo quería ver, y que la gente que estaba alrededor le conocían a él y que no era agradable a ellos. Usted lo ve, o sea, hay gente que murmura, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo no sé ese día si alguien dijo, al hermano Nelson, ¿por qué no me lo dieron a mí? No sé, ¿verdad? Pero sucede, en la vida real sucede. Esto no es un sueño, hermano. Y yo creo que Zaqueo, así como ustedes le hicieron, de seguro que en la multitud de gente dijeron, ¿qué? ¿Va a entrar en la casa de Zaqueo? Y Mateo ha de haber dicho, sí, otro publicano, uno más. Pero dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Ahora, cuando nosotros vemos que Jesús va para Galilea, dice que le era necesario pasar por Samaria para ver a la samaritana, para tener aquel encuentro con aquella mujer que después iba a llevar la palabra a todos los samaritanos. Ahora Jesús viene de Galilea y va para Jerusalén, y le era necesario. No es interesante, hermano. ¿No es interesante que le era necesario estar hoy, esta tarde, usted aquí? Porque muchas veces nos sentimos infeliz, nos sentimos solos, nos sentimos despreciados, nos sentimos abandonados por la sociedad, aún por la familia. Pero hoy que usted vino esta tarde, no solo con la palabra, también con la alabanza y la adoración que usted le dio a Dios, usted sintió que se llenó, que se sustentó, y que Dios le dijo que con lazos de amor lo sostiene. Y hoy usted se va a ir como se bajó Zaqueo del árbol, no importándole, hermano, lo que iban a murmurar por todo aquello, no importándole que después el imperio romano lo iba a buscar y le iba a decir, mira que tenemos que ponernos a cuenta porque nos tienes que dar los impuestos. No le interesaba que los soldados que lo cuidaban a él de ahí se iban a quedar sin trabajo. No, él le interesaba ser feliz, tener un encuentro, o al menos ver a Jesús. Y este debe ser una de las preocupaciones nuestras, tener estos encuentros con Jesús y no llevar vidas rutinarias, hermano, todos los días, la semana, los días domingo venimos en un sistema rutinario y nos vamos sin haber tenido este encuentro con Él. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, usted tiene que llevarse esta satisfacción que tuvo ese encuentro con Él. Versículo 6 dice, entonces Él descendió. ¿Quiénes de ustedes se subieron en los palos de coco? ¿Nadie sabe subirse en los árboles de coco?
Hay dos maneras de bajarse de los árboles de coco. Se baja despacio o deja el pecho en el árbol. Pecho y piernas. Porque si usted no se sostiene en ese palo cuando viene para abajo, ahí quedó su piel. Yo no sé si Zaqueo se bajó tan deprisa que no le interesó su piel. Pero ahí dice que se bajó deprisa. Entonces él descendió a prisa. Esta oportunidad no me la pierdo. Y algunas veces, por eso le digo, si usted alguna vez se ha subido a un árbol de coco y cuando llegó allá arriba vio una culebra. Yo veía los árboles que no tuvieran culebras, porque ahí se suben las culebras, hacen nido. O si no, se hacen los panales de avispa. Y cuando usted llega allá arriba, ay, hermano, o deja que le piquen o deja la piel. Hay personas, allí en mi lugar, una persona que andaba de novio y la muchacha quería cocos. Él nunca se había subido a un árbol. Con mucha fatiga llegó arriba. Y el que no se sabe subir al árbol de coco y empalmarse, ay, hermano, porque ya uno llega. ¿Quién de ustedes se ha subido? Yo quiero saber, ¿alguien? Nadie. ¿Tú no te has subido? No. Vamos a sembrar uno allá en el refugio para que crezca ese árbol y vayan a experimentar esa experiencia. Pero uno cuando llega arriba ya no lleva fuerzas. Las piernas se sienten ya débiles, las manos, y uno tiene que comenzar a querer meter la mano porque no se puede agarrar de las primeras palmas porque esas están por caer. Y eso es lo que le sucedió a ese muchacho. Él cuando alcanzó la primera palma y se apoyó en ella, se confió en ella y se vino con todo y la palma como que era paracaidista. Se quebró todo. La muchacha no comió coco. Y ya casi lo pierde. Y Zaqueo descendió de prisa. Y versículo 7 dice: al ver esto, ¿cómo fue aquel ambiente? Por eso le digo yo, al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Característica de nuestro Señor Jesucristo. Él vino por los pecadores a buscar lo perdido, y de eso somos fruto nosotros. Ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Esto es interesante. Podríamos decir que Zaqueo sufrió, ¿cómo se dice eso que sufre las mariposas? Una metamorfosis, ¿verdad? Podríamos decir que le sucedió a Zaqueo. Que eso nos debería de suceder a nosotros económicamente cuando venimos al Señor. Porque no nos soltamos de lo económico. Pero Zaqueo, el encuentro que tuvo con el Señor, le cambió su vida.
Le cambió completamente su mentalidad. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. O sea, se despojó de sus riquezas, por lo que él había trabajado tanto tiempo, por lo que él se había creado un ambiente solitario, me imagino. Pero el encuentro con el Señor, yo no sé, por eso le decía, o sea, yo no sé si tenía amigos Zaqueo. Pero este encuentro con Jesús le cambió su vida, que él dijo: acá lo dejo todo. No dice todo, pero veamos, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y la otra mitad, ¿para qué le iba a servir? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. El efecto que trae encontrarse con Jesús, ¿verdad? Te cambia la vida, te cambia tu forma de pensar, te cambia tu trabajo, te cambia tus amistades, te cambia tus relaciones con el mundo exterior. Y yo buscaba qué fin dio Zaqueo. ¿Sabe que no encontré qué fin dio Zaqueo? Pero qué interesante el cambio que él tuvo. Y fíjese, dice que él lo regresará cuadruplicado si a alguien había defraudado. Ahora, yo no sé cuánto él estaba seguro, porque no es que él robaba, él aplicaba lo que estaba prescrito que tenía que aplicar en impuestos. Por eso dice: y si en algo he defraudado, y si en algo, la certeza que él tenía que había hecho bien las cuentas, y lo que él había puesto, los impuestos que él cobraba, eran impuestos que estaban registrados por el imperio, y que él daba cuentas también cuando entregaba. Pero por si al caso, dice, por ahí le cobré alguno más de la cuenta, y yo se lo devuelvo. Ahora, Levítico 6:5, ¿qué dice? ¿Será que Zaqueo no sabía la palabra? ¿Qué dice ahí? Dice: o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces, Zaqueo sabía lo que estaba confesando. Y esto es lo que yo le digo a mucha gente: ¿usted va a prometer algo a Dios?
cuídese de cumplir. Si usted va a decir algo, si usted se va a comprometer, téngase cuidado. Porque después nos llega la cuenta. Y ahora, ¿qué sucede? Versículo 9, ya voy terminando, porque no se me vayan a dormir. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús da este veredicto? ¿Por qué Jesús pronuncia estas palabras? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque del corazón de Zaqueo salió sinceridad. Porque sus palabras venían de lo más íntimo de su corazón. Jesús conoce los corazones y Él sabe cuando nosotros somos sinceros con Él. Y de ver, Jesús, de ver la posición que Zaqueo tenía en el ámbito político, y de ver hasta qué nivel él descendió, él pudo ver que sí, Zaqueo se estaba convirtiendo de su vida antigua. Por eso le dije, el tema es el mensaje para los que se humillan, porque este puede ser un problema para nosotros. Este puede ser un problema para muchos de nosotros, humillarnos, descender. ¿Cuántos de nosotros, hasta que el diácono llega por ahí y nos hace la llave y ahí venimos para el altar, acepta a Jesucristo? Sí, 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 pero a la fuerza. Tanto así que las esposas, cuando el esposo se convierte por primero, le dicen: no, pero a la fuerza no me vas a llevar a la iglesia. Porque ya presienten que uno la va a obligar. Zaqueo, hermanos, voluntariamente buscó a Jesús. Voluntariamente cambió su vida, no importando su posición. Bajémonos del árbol, hermano. Bajémonos de la altura donde estamos. Humillémonos delante del Señor. Seamos sinceros con Él. Digámosle: Señor, esto soy. Así como a Zaqueo, toda la gente murmuró, dijo: es un pecador. Pero ¿qué dice el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor anda buscando? Lo que se ha perdido, lo que está abandonado, lo que nadie quiere, lo que es desechado por la sociedad. Eso anda buscando el Señor. Le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Zaqueo era judío, pero el haberse enrolado con el sistema político lo había llevado a ser despreciado. Y a veces nosotros, iglesia, despreciamos al borracho, al drogadicto, a la muchachita que se fue de la iglesia, porque hoy anda perdidamente. Y cuando la venimos o los vemos por allá,
Uy, la pecadora, el pecador, el borracho, el drogadicto, los hijos de la hermana, los hijos del hermano, los hijos del pastor. ¿No nos sucede así? ¿No deberíamos comportarnos diversamente sin murmurar? Porque ellos también merecen la misericordia de Dios. Porque ellos también necesitan ser salvos. Versículo 10, póngase de pie. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es, hermanos, que primero nos vamos a... Hay mucha gente que dice, cuando esté bien, entonces voy a ir a la iglesia. Es difícil. Yo creo que si Zaqueo hubiese dicho, primero voy a arreglar la situación económica, voy a dejar el trabajo, me voy a jubilar y después voy a ir a buscar al Señor, le hubiese sido muy difícil. Zaqueo buscó al Señor en el momento más difícil de su vida, cuando quizás ni su familia, porque quizás hasta su misma familia le aplicaba la ley, los impuestos. Quizás no tenía amigos, porque eran, como le dije, personas despiadadas para alcanzar lo económico. Pero ¿qué más amigo encontró en aquel camino? Más que amigo encontró su Señor, que cambió su vida. El escritor termina diciendo, porque el Hijo del Hombre enfatiza en su escritura del libro, el Hijo del Hombre vino a buscar lo perdido, que pudo haber sido usted, que pude haber sido yo, que pudimos haber tenido ese encuentro con el Señor y que nuestra vida cambió. Dios es bueno. Dios es bueno, y como le era necesario pasar por aquel lugar, por Jericó, así también le era necesario traernos el mensaje esta tarde. Un mensaje, hermanos, que tenemos que reflexionar. Reflexionar, quizás tenemos que humillarnos, ser humildes. Las posiciones económicas, sociales que hayamos alcanzado o vayamos a alcanzar, quizás Dios te esté hablando por lo que vas a alcanzar más allá, y te pueden llevar a apartarte del camino del Señor. Medita en esto antes de que tu vida se vaya a volver infeliz, sola, sin Cristo y sin esperanza. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra.